El rugido de las aspas giratorias llenaba el aeródromo abierto, mezclándose con el viento del mediodía como una tormenta distante. El helicóptero amarillo y negro brillaba bajo el sol pálido, estacionado ordenadamente sobre el concreto, cerca de la terminal privada del aeródromo ejecutivo Havenwood. Estaba silencioso, demasiado silencioso, excepto por las aspas que cortaban el aire constantemente sobre sus cabezas. Marcus Thorne, un magnate inmobiliario e inversionista de 42 años, ajustó sus gemelos con facilidad practicada mientras se dirigía hacia la aeronave. Su traje azul a medida se ajustaba a sus hombros como una armadura. Esto no era solo un viaje de negocios, era una escapada. Durante la semana pasada había estado recibiendo amenazas anónimas, sutiles al principio, un sobre en blanco sobre el escritorio de su ático, un pájaro muerto dejado en el parabrisas de su Bugatti. Y justo la noche anterior, alguien había tratado de desactivar las cámaras fuera de su casa de vacaciones en 1900 Harbor Point. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su asistente. Si alguien quería asustarlo, habían elegido al hombre equivocado. Hoy había fletado este helicóptero a último minuto, planeando volar 2 horas al norte, hacia un retiro. Privado, fuera de la red, imposible de rastrear, seguro. O eso pensaba. Justo cuando Marcus puso un zapato de cuero pulido en el estribo del helicóptero, una voz atravesó el zumbido de las aspas. ¡No subas al helicóptero! Marcus se quedó inmóvil. Se volteó, atónito por lo que vio. Un niño negro, no mayor de 7 u 8 años, corriendo a toda velocidad hacia él a través de la pista. Su camisa estaba manchada con lodo seco, sus pantalones desgarrados, sus ojos muy abiertos, salvajes, fijos en Marcus con pánico puro. La voz del niño se quebró mientras corría, agitando los brazos, las lágrimas mezclándose con el sudor. «¡No vayas! ¡Te van a matar! ¡No puedes subir ahí!». Marcus se alejó de la puerta del helicóptero, confundido, alarmado. Su equipo de seguridad no estaba cerca. Estaban asegurando su jet justo detrás del hangar. Extendió la mano mientras el niño se acercaba. «Oye, tranquilo. ¿De qué estás hablando?». El niño llegó hasta él y se desplomó a sus pies, jadeando. «El hombre adentro. No es quien tú crees que es». Marcus se tensó. Lentamente se volteó hacia la cabina. El piloto estaba sentado calmadamente detrás del vidrio, con los auriculares puestos, observando. Demasiado calmado. Algo dentro de Marcus cambió. El niño no mentía. Su pánico era demasiado real, demasiado crudo para ser fingido. «¿Quién eres?», preguntó Marcus, arrodillándose. «Mi nombre es Coffee», susurró el niño. «Se llevaron a mi hermano. Él también trató de advertir a alguien. Ese hombre no trabaja para la compañía de helicópteros. Lo escuché por radio con los otros. Estaban esperando a que te fueras. Solo». El pulso de Marcus martilleaba en sus oídos. Miró hacia atrás al helicóptero. Había sido organizado a través de un intermediario privado de terceros, arreglado apresuradamente bajo la mesa. Había alguien usado su pánico, su necesidad de escapar, en su contra. De repente, el piloto abrió la puerta lateral. «¿Todo bien, señor Thorne?», preguntó con voz plana, impersonal. Su mano descansaba justo detrás del marco de la puerta, cerca del control del acelerador. Marcus forzó un asentimiento. «Yo olvidé algo en la terminal. Regreso enseguida». Se incorporó rápidamente. Levantó a Coffee con él, pero el piloto no sonrió. Su expresión no cambió. Su mirada se demoró demasiado tiempo. Marcus se volteó, caminando rápidamente de regreso, hacia el pequeño edificio administrativo, manteniendo su brazo sobre los hombros de Coffee. El niño cojeaba a su lado, temblando. Dentro del edificio, presionó el botón de cierre de emergencia y selló las puertas. Las manos de Marcus temblaban. Había construido imperios, había superado estratégicamente a multimillonarios,
pero hoy un niño descalzo había salvado su vida. Agarró el teléfono del aeródromo y marcó a su jefe de seguridad. Ven aquí ahora. Ese piloto no es uno de los nuestros. Quiero todo el aeródromo cerrado. Quiero confirmación de la compañía fletadora, el nombre del piloto y una verificación de antecedentes. Revisa todas las grabaciones de las cámaras y ponte en contacto con la FAA. Señor, ¿está usted bien? Marcus miró hacia abajo a Kofi, quien se sentó en un banco cerca de la máquina expendedora, con los brazos envueltos alrededor de sus piernas. Lo estaré. En minutos, el aeródromo se llenó de equipos de respuesta, pero el helicóptero se había ido. En el segundo que Marcus había sellado la terminal, los rotores rugieron más fuerte y la aeronave se elevó, desapareciendo sobre los árboles. El piloto nunca presentó un plan de vuelo, sin señal de transpondedor, sin rastreo. Se desvaneció. Mientras los investigadores revisaban la historia del niño, descubrieron detalles escalofriantes. El hermano de Kofi había desaparecido 2 meses atrás. Habían estado viviendo cerca de los muelles, buscando comida. Una noche, un hombre en uniforme de piloto les ofreció comida. Dijo que podía ayudar. Solo Kofi escapó. Desde entonces, había estado observando las pistas de aterrizaje privadas, esperando, escuchando. Y cuando escuchó la misma voz por radio otra vez, corrió. No esperaba que nadie le creyera, pero Marcus sí lo hizo, y eso le salvó la vida. El helicóptero se desvaneció como humo, sin radar, sin rastro. Cuando los agentes federales llegaron al aeródromo Havenwood, Marcus Thorne ya había entregado las grabaciones, cada detalle del escape, cada ángulo de cámara y, lo más importante, cada palabra que dijo el niño. Kofi se sentó silenciosamente en una esquina del salón del aeropuerto, envuelto en una toalla limpia y bebiendo cacao caliente. No había dicho mucho desde que el helicóptero despegó, solo que el nombre de su hermano era Abel y que no lo había visto desde la noche que los hombres en uniformes vinieron a su callejón. Recuerdo sus parches, susurró Kofi a Marcus, más tarde. Había un sol y un ala y un número 9. Marcus frunció el ceño. Conocía ese emblema. Pertenecía a un contratista privado con el que había trabajado 3 años atrás, durante un acuerdo de desarrollo de propiedades cerca de la Mars Frontera, un grupo de seguridad que manejaba extracciones discretas para clientes de alto perfil. Marcus no los había usado desde entonces, pero alguien sí lo había hecho. Y peor aún, alguien había usado su nombre para fletar el helicóptero. Una investigación completa se desarrolló en días. El piloto, ahora identificado como Vince Carlo, un exoperativo militar convertido en contratista rebelde, estaba conectado a una red de tráfico del mercado negro que se hacía pasar por servicios de fletamento de élite. Sus objetivos: individuos de alto valor, principalmente CEOs, propietarios de tierras o científicos que podían ser secuestrados a mitad del vuelo, pedirse rescate por ellos y nunca volver a ser vistos. Pero esta vez no había salido según lo planeado, porque un niño que nadie notó había estado escuchando. 2 semanas después, los agentes allanaron un almacén cerca de la costa. Encontraron 4 niños en un contenedor sellado. Abel era uno de ellos. Kofi estaba ahí cuando su hermano salió. Delgado, asustado, pero vivo. El reencuentro fue silencioso, lleno de lágrimas, poderoso. No gritaron, simplemente se abrazaron durante mucho tiempo, frente a frente, como si se estuvieran anclando de vuelta al mundo. Marcus observó desde la distancia, con los brazos cruzados fuertemente, la mandíbula tensa. Más tarde ese día, en una pequeña reunión de prensa fuera de la sede de su empresa, Marcus habló. Pasé años construyendo cercas para protegerme, pero olvidé que algunas paredes bloquean la verdad. Ignoré las señales. Asumí que estaba seguro porque era rico. Pero la seguridad no es riqueza, es conciencia. Y a veces, los
que ven venir el peligro son aquellos por los que pasamos todos los días. Hizo una pausa. Un niño descalzo salvó mi vida. Tengo la intención de devolver ese favor. Fiel a su palabra, Marcus estableció la Fundación Coffee, proporcionando vivienda, educación y seguridad a niños traficados o en peligro alrededor del mundo. Los primeros dos residentes, Coffee y Abel, no los adoptó. Les preguntó si ellos lo adoptarían a él, no como padre, sino como un hombre que quería aprender de ellos, para nunca dejar que su ignorancia costara otra vida. El helicóptero amarillo fue encontrado eventualmente, abandonado en un campo de caña de azúcar, desmantelado. Para partes, Vince Carlo fue capturado cruzando hacia un puerto en Brasil. Pero la parte que nadie olvidó fue la imagen de un niño cubierto de tierra corriendo hacia un hombre que valía millones, no para pedir, no para robar, sino para salvarlo. Algunos dicen que los ángeles usan alas, pero ese día él usó una camisa desgarrada, sin zapatos, y supo exactamente cuándo gritar: «¡No subas al helicóptero!». Los días inmediatamente posteriores al incidente en el aeródromo pasaron como una neblina para Marcus Thorne. Las entrevistas con agentes federales, las declaraciones a la prensa, los informes de seguridad. Todo se difuminaba en una sucesión de rostros serios y preguntas repetitivas. Pero lo que permanecía cristalino en su memoria era la imagen de Coffee, un niño pequeño y valiente que había arriesgado todo para salvar a un extraño. Marcus había insistido en que Coffee y Abel fueran colocados bajo protección especial mientras se desarrollaba la investigación. Los había alojado en una suite del hotel más seguro de la ciudad, con guardaespaldas discretos pero vigilantes. Sin embargo, lo que más lo impresionó fue la resiliencia de ambos niños. «Señor Marcus», le había dicho Coffee durante una de sus visitas, «no estamos acostumbrados a tanta comodidad. ¿Está seguro de que está bien que estemos aquí?». La humildad del niño lo conmovió profundamente. «Coffee, después de lo que hiciste por mí, esto es lo mínimo que puedo hacer. Pero dime, ¿cómo supiste que debías confiar en mí? Podrías haber corrido hacia cualquier persona en el aeródromo». Coffee reflexionó un momento antes de responder. «Cuando vives en la calle, aprendes a leer a las personas muy rápido. Vi cómo caminaba usted, cómo vestía, pero sobre todo, vi cómo miró hacia atrás cuando ese hombre le habló. Había desconfianza en sus ojos. Eso me dijo que usted también sentía que algo no estaba bien». Esta conversación marcó el comienzo de una relación que transformaría a los tres para siempre. Mientras tanto, la investigación federal había destapado una red criminal mucho más extensa de lo que inicialmente se pensó. Vince Carlo no. Era simplemente un piloto rebelde. Era parte de una organización internacional dedicada al secuestro de individuos adinerados. Su método era sofisticado. Se infiltraban en compañías de transporte privado, obtenían información sobre clientes potenciales y luego ejecutaban secuestros durante vuelos aparentemente rutinarios. El agente especial Sarah Chen, quien dirigía la investigación, visitó a Marcus una semana después del incidente. «Señor Thorne, creemos que usted no fue seleccionado al azar. Alguien dentro de su círculo de confianza proporcionó información sobre sus movimientos». Esta revelación golpeó a Marcus como un puño en el estómago. ¿Está sugiriendo que alguien cercano a mí está involucrado? Es una posibilidad que debemos considerar. Sus amenazas recientes, el conocimiento de su itinerario, la facilidad con que organizaron el falso vuelo. Todo indica acceso interno. Marcus pasó las siguientes noches revisando mentalmente cada interacción, cada conversación, cada persona que había tenido acceso a su agenda. La paranoia que había tratado de escapar ahora lo consumía desde adentro. Fue durante una de esas noches de insomnio que recibió una llamada inesperada. Era Coffee. «Señor Marcus, ¿está bien? Suena triste». La voz del niño,
llena de preocupación genuina, lo tranquilizó inmediatamente. Solo son cosas de trabajo, Kofi. No te preocupes por mí. Pero eso es lo que hacen las familias, ¿verdad? Se preocupan unos por otros. Esa simple observación le dio a Marcus una perspectiva completamente nueva. Había pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerse que había olvidado lo que significaba tener a alguien que genuinamente se preocupara por él, sin agenda oculta, sin motivos ulteriores. La verdad salió a la luz 3 semanas después. Richard Pemberton, su asistente personal durante los últimos 5 años, había estado proporcionando información a la red criminal a cambio de una suma considerable de dinero. Las deudas de juego habían llevado a Richard por un camino peligroso, y Marcus había sido el precio de su desesperación. Cuando confrontó a Richard en su oficina, rodeado de agentes federales, Marcus sintió una mezcla de traición y tristeza. ¿Por qué, Richard? Te traté como familia. Te di oportunidades, bonos, aumentos. Richard, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía hablar. Las deudas. Amenazaron a mi familia. Pensé que sería solo información. Nunca pensé que realmente tratarían de lastimarlo. Cuando supe lo del helicóptero, traté de llamarlo, pero ya era demasiado tarde. Marcus se dio cuenta de que Richard también era víctima, aunque una víctima que había tomado decisiones terribles. Richard, entiendo que estabas desesperado, pero había otras formas. Podrías haber venido a mí. Lo siento, Marcus. Lo siento. Muchísimo. Mientras se llevaban a Richard, Marcus reflexionó sobre la compleja naturaleza del bien y el mal. Un niño había arriesgado su vida por un extraño, mientras que un empleado de confianza había vendido esa vida por dinero. La humanidad, entendió, era una mezcla fascinante de luz y oscuridad. Los meses siguientes fueron un período de profunda reflexión para Marcus. Había comenzado a pasar más tiempo con Kofi y Abel, no solo como benefactor, sino genuinamente disfrutando de su compañía. Los niños le enseñaron juegos de su infancia en Ghana, le contaron historias de su familia perdida, y lentamente comenzaron a sanar juntos. Abel, aunque más reservado que su hermano menor, tenía una mente brillante para los números y la tecnología. Marcus se sorprendió al descubrir que el niño había desarrollado un sistema mental para recordar patrones y códigos, una habilidad que había perfeccionado durante sus días en las calles para mantenerse seguro. Abel, le dijo Marcus un día mientras trabajaban juntos en un rompecabezas. ¿Alguna vez has pensado en estudiar ingeniería o programación? Los ojos del niño se iluminaron. ¿Cree que podría hacerlo? Siempre me han gustado los números, pero nunca pensé que fuera algo real para alguien como yo. Abel, después de todo lo que han pasado tú y Kofi, no hay nada que no puedan lograr si se lo proponen. Mientras tanto, Kofi había comenzado a mostrar un talento natural para los idiomas y la comunicación. Su habilidad para leer a las personas, desarrollada por necesidad en las calles, se estaba convirtiendo en un don para conectar con otros e inspirar confianza. Fue durante una cena tranquila en el apartamento que Marcus había preparado para los niños cuando la idea de la fundación tomó forma concreta. Marcus, dijo Kofi mientras compartían pizza, ¿qué va a pasar con nosotros cuando toda esta situación termine? La pregunta, tan directa y honesta, tomó a Marcus por sorpresa. ¿Qué te gustaría que pasara? Kofi miró a su hermano antes de responder. Nos gustaría quedarnos contigo, si es posible. Pero también queremos ayudar a otros niños como nosotros. Sabemos que hay muchos por ahí que no tienen voz. Abel asintió. En el almacén donde estuve, había otros niños, algunos más pequeños que Kofi. No todos pudieron ser rescatados. A tiempo. Marcus sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y determinación. ¿Saben qué? Creo que tienen una idea extraordinaria. ¿Qué les parece si trabajamos juntos para crear algo que pueda ayudar a esos niños? Los ojos de ambos niños se iluminaron con una esperanza que Marcus no había visto antes. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad.
Marcus utilizó todos sus recursos y conexiones para establecer la Fundación Coffee, nombrándola en honor al niño que había salvado su vida. Sin embargo, insistió en que tanto Coffee como Abel fueran consultores activos en todas las decisiones importantes. La misión era clara: identificar, rescatar y rehabilitar a niños víctimas de tráfico humano, mientras se creaba un sistema de alerta temprana que pudiera prevenir futuros crímenes. Marcus contrató a los mejores expertos en trabajo social, psicología infantil y seguridad internacional. Pero fue la perspectiva única de Kofi y Abel lo que realmente dio forma a los programas de la Fundación. Los adultos siempre piensan que saben lo que necesitamos, explicó Kofi durante una reunión del consejo directivo, pero a veces no entienden que lo que más necesitamos es que alguien nos escuche de verdad. Abel añadió: y necesitamos saber que estamos seguros, no solo físicamente, sino emocionalmente. Necesitamos saber que no vamos a ser abandonados otra vez. Estas observaciones llevaron a la implementación de programas únicos dentro de la Fundación. Sistemas de mentorías a largo plazo, terapia especializada en trauma y, lo más importante, un programa donde los niños rescatados podían ayudar en el rescate y rehabilitación de otros. El primer caso importante de la Fundación llegó 6 meses después de su establecimiento. Una red de informantes, muchos de ellos niños de la calle entrenados por Kofi y Abel, había identificado una operación de tráfico en los muelles de la ciudad. Marcus observó desde el centro de comando mientras los equipos de rescate se preparaban para la operación. Kofi y Abel, ahora de 10 y 12 años respectivamente, estaban a su lado, ayudando a coordinar la comunicación con los informantes. ¿Están seguros de esto?, preguntó Marcus. No tienen que estar aquí. Esto podría ser traumático. Kofi tomó su mano. Marcus, esto es exactamente donde necesitamos estar. Estos niños van a estar asustados. Van a necesitar ver rostros que entiendan por lo que han pasado. La operación fue un éxito. 12 niños fueron rescatados, la mayoría de ellos de países de Centroamérica. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Kofi y Abel entraron al refugio temporal donde estaban siendo cuidados los niños rescatados. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, se escondía en una esquina, temblando. Los trabajadores sociales habían tratado de acercarse, pero ella se encogía cada vez que alguien se movía hacia ella. Kofi se acercó lentamente, se sentó en el suelo a una distancia prudente y comenzó a canturrear una canción en su idioma nativo. La melodía era suave, reconfortante. Gradualmente, la niña levantó la vista. Kofi le sonrió y extendió la mano. «Hola», dijo en español, luego en inglés, luego en varios otros idiomas que había aprendido. «Me llamo Kofi. También estuve asustado una vez, pero ahora estás segura». La niña, lentamente, se acercó. Cuando finalmente tomó la mano de Kofi, Marcus sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese momento, entendió completamente el poder de la comprensión compartida, del trauma transformado en fortaleza. A medida que pasaron los años, la Fundación Kofi creció más allá de las expectativas más ambiciosas de Marcus. Establecieron centros en 15 países, desarrollaron protocolos de rescate innovadores y, más importante aún, crearon una red global de sobrevivientes que ayudaban a otros en situaciones similares. Kofi se convirtió en un orador internacional, viajando por el mundo para contar su historia y abogar por los derechos de los niños. Su habilidad natural para los idiomas le permitía conectar con audiencias diversas, desde líderes mundiales hasta estudiantes de primaria. Abel se especializó en tecnología, desarrollando aplicaciones móviles que permitían a los niños en situaciones de riesgo comunicarse discretamente con servicios de rescate. Su aplicación más famosa, Guardian Angel, había sido descargada millones de veces y había resultado en cientos de rescates exitosos. Marcus, por su parte, había encontrado un propósito que nunca había imaginado:
Sus habilidades empresariales, una vez dedicadas únicamente a generar riqueza, ahora se canalizaban hacia el cambio social. Había vendido la mayoría de sus propiedades comerciales para financiar la expansión de la fundación. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior? Le preguntó un periodista durante una entrevista. Marcus reflexionó un momento antes de responder. Extraño la simplicidad de solo preocuparme por mí mismo, pero no cambiaría esta vida por nada. Antes tenía dinero, ahora tengo propósito. Antes tenía empleados, ahora tengo familia. La transformación no había sido fácil. Hubo noches de duda, momentos de frustración cuando los recursos no alcanzaban, casos que no pudieron resolver a tiempo. Pero cada vez que Marcus se sentía abrumado, recordaba aquel día en el aeródromo, la voz desesperada de un niño gritando una advertencia que cambió todo. Durante una conferencia internacional sobre tráfico humano, Marcus tuvo la oportunidad de presentar los logros de la fundación ante líderes mundiales. Kofi y Abel lo acompañaron al podio. Hace 5 años, comenzó Marcus, un niño de 8 años salvó mi vida gritando 4 palabras. No subas al helicóptero. Hoy quiero compartir con ustedes cómo esas 4 palabras se han convertido en una sinfonía de esperanza que resuena alrededor del mundo. Kofi tomó el micrófono. Cuando era pequeño y vivía en las calles, pensaba que nadie me escucharía jamás. Pensaba que mi voz era demasiado pequeña para importar, pero aprendí que no es el tamaño de tu voz lo que cuenta, sino el coraje de usarla cuando más se necesita. Abel continuó. La tecnología nos ha dado herramientas poderosas para amplificar las voces que antes eran silenciadas. Pero la tecnología es solo tan buena como las personas que la usan. Necesitamos corazones compasivos, tanto como necesitamos códigos inteligentes. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Pero para Marcus, el momento más significativo llegó después, cuando una niña de aproximadamente la edad que tenía Kofi cuando se conocieron se acercó al grupo. Señor Marcus, dijo tímidamente, mi hermana fue rescatada por su fundación el año pasado. Quería darle las gracias. Marcus se arrodilló para estar a su altura. No tienes que agradecerme a mí. Agradécele a personas como Kofi y Abel, que nunca dejaron de creer que cada niño merece ser escuchado. La niña miró a Kofi. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, respondió Kofi con una sonrisa. ¿Cómo supiste ser tan valiente? Kofi reflexionó un momento. No creo que fuera valiente. Creo que estaba aterrorizado. Pero a veces, cuando algo es lo correcto que hacer, tienes que hacerlo aunque tengas miedo. El miedo no te hace débil. Lo que haces con ese miedo es lo que te define. Esa noche, mientras regresaban al hotel, Marcus reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían compartido. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Les dijo a Kofi y Abel. ¿Qué? Preguntaron al unísono. Que comenzó con ustedes salvándome, pero terminó con los tres salvándonos mutuamente. Abel sonrió. Eso es lo que hace la familia verdadera, ¿no? Se salvan unos a otros. Kofi asintió. Y ahora tenemos una familia que se extiende por todo el mundo. 5 años después del incidente en el aeródromo, Marcus Thorne se encontraba, una vez más, en el mismo lugar, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. No había amenazas, no había miedo, solo un propósito renovado que había transformado su vida por completo. Estaban inaugurando el Centro de Capacitación Internacional Kofi Abel, construido en el mismo terreno donde una vez estuvo el hangar abandonado. El centro entrenarían a trabajadores sociales, fuerzas del orden y voluntarios de todo el mundo en técnicas avanzadas de rescate y rehabilitación de menores en situación de riesgo. La ceremonia de inauguración atrajo a cientos de personas, sobrevivientes de tráfico humano, trabajadores sociales, funcionarios gubernamentales y activistas de derechos humanos de todo el mundo.
Pero para Marcus, los rostros más importantes eran los de Kofi y Abel, ahora jóvenes de 13 y 15 años, que habían crecido hasta convertirse en líderes inspiradores en sus propios derechos. Durante la ceremonia, se instaló una escultura, especial en el centro del patio principal. Representaba la escena del rescate, un niño corriendo con los brazos extendidos hacia una figura adulta, con las palabras grabadas en múltiples idiomas en la base. La voz más pequeña puede salvar. La vida más grande. Pero quizás el momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando llegó una carta especial. Vince Carlo, el piloto que había planeado el secuestro de Marcus, había escrito desde la prisión donde cumplía una sentencia de 25 años. Kofi leyó la carta en voz alta ante la audiencia reunida. A Kofi, Abel y Marcus, no puedo deshacer el daño que causé, pero quiero que sepan que su valentía no solo salvó a Marcus Thorne aquel día, me salvó a mí también. Ver la fuerza y el perdón de dos niños que se negaron a ser destruidos por la crueldad me hizo enfrentar lo que me había convertido. He pasado estos años en prisión trabajando con un programa de rehabilitación, ayudando a otros prisioneros a entender el impacto real de nuestras acciones. Su fundación me ha dado la oportunidad de contribuir positivamente desde aquí, proporcionando información sobre redes criminales que he ayudado a desmantelar. Nunca podré compensar el dolor que causé, pero puedo asegurarme de que el resto de mi vida se dedique a prevenir que otros sigan mi camino. La audiencia permaneció en silencio durante un momento, después de que Kofi terminó de leer. Luego, Marcus tomó el micrófono. Esta carta nos recuerda algo fundamental. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso aquellos que nos han lastimado. Perdonar no significa olvidar, pero sí significa elegir, crecer en lugar de quedarnos atrapados en el dolor del pasado. Abel añadió, y nos recuerda que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede crecer si la nutrimos. La ceremonia concluyó con la presentación del nuevo programa, Guardián Ángel Global, una iniciativa que conectaría a niños en situación de riesgo con redes de apoyo locales a través de tecnología avanzada y capacitación comunitaria. Esa noche, mientras Marcus, Kofi y Abel regresaban a casa, el empresario reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían compartido. Había comenzado con terror y casi había terminado en tragedia, pero se había transformado en algo hermoso. Una familia elegida, un propósito renovado y un legado que continuaría mucho después de que todos ellos hubieran partido. Marcus, dijo Kofi desde el asiento trasero del automóvil. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera corrido ese día? Marcus miró por el espejo retrovisor. A veces, pero luego recuerdo que algunas cosas están destinadas a suceder. Tú estabas destinado a estar ahí ese día, no por casualidad, sino porque el universo sabía que tenías algo especial que ofrecer. Abel, añadió, y nosotros estábamos destinados a encontrar no solo a un hombre que nos escuchara, sino a un hermano mayor que nos ayudara a sanar. Mientras se alejaban del aeródromo, Marcus sintió una paz profunda. La vida le había enseñado que la verdadera seguridad no viene de las paredes que construimos alrededor nuestro, sino de los puentes que construimos hacia otros. En los meses que siguieron a la inauguración del centro, la Fundación Kofi continuó expandiéndose. Se establecieron nuevas alianzas con organizaciones internacionales, gobiernos locales y empresas que querían contribuir al cambio social. Pero más importante aún, comenzaron a ver los frutos de su trabajo a largo plazo. María, la niña de 6 años que Kofi había consolado durante su primer rescate, ahora tenía 11 años y había comenzado la escuela secundaria. Se había convertido en una estudiante destacada y había expresado su deseo de estudiar trabajo social para ayudar a otros niños, como ella había sido ayudada. Quiero ser como Kofi, le había dicho a Marcus durante una de las reuniones familiares, que organizaban regularmente para todos los niños que habían pasado por la fundación. Quiero ayudar a otros a no tener miedo.
Carlos, un niño de Guatemala que había sido rescatado 2 años atrás, había desarrollado un talento extraordinario para el arte. Sus pinturas, que inicialmente reflejaban la oscuridad de su experiencia traumática, habían evolucionado hacia obras llenas de color y esperanza. La fundación había organizado una exposición de su trabajo y las ventas ayudaban a financiar más operaciones de rescate. El arte me ayudó a encontrar mi voz cuando las palabras no eran suficientes, explicó Carlos durante la inauguración de su exposición. Ahora uso mis pinturas para contar historias que tal vez otras personas no pueden contar por sí mismas. Estos casos de éxito se multiplicaron a lo largo de los años, pero Marcus, Kofi y Abel nunca perdieron de vista que detrás de cada estadística había una historia humana real, un niño que merecía la oportunidad de escribir su propio final feliz. Durante una conferencia en las Naciones Unidas, Kofi fue invitado a dirigirse a la Asamblea General. Ahora de 17 años, había crecido hasta convertirse en un joven elocuente y apasionado, fluido en 6 idiomas y reconocido internacionalmente como un defensor de los derechos de los niños. Honorables delegados, comenzó Kofi, su voz resonando en el gran salón. Hace 9 años, yo era un niño de 8 años viviendo en las calles, invisible para la mayoría del mundo. Hoy estoy aquí porque alguien decidió escucharme cuando grité pidiendo ayuda. Pero por cada historia como la mía, hay miles de voces que aún no han sido escuchadas. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la audiencia. El tráfico humano no es solo un problema de países lejanos o de familias pobres. Es un problema de humanidad. Está sucediendo en sus ciudades, en sus barrios, posiblemente en sus propias comunidades. Y todos tenemos la responsabilidad de estar alertas, de escuchar, de actuar. Abel, ahora de 19 años y estudiante de ingeniería en MIT, había desarrollado una nueva tecnología que estaba revolucionando los esfuerzos de rescate. Su sistema de inteligencia artificial podía analizar patrones en redes sociales, transacciones financieras y movimientos de comunicación para identificar posibles operaciones de tráfico antes de que ocurrieran. La tecnología por sí sola no puede resolver este problema, explicó Abel durante una presentación técnica, pero puede ser una herramienta poderosa en las manos adecuadas. El verdadero poder viene de la combinación de innovación tecnológica con compasión humana. Marcus, ahora en sus 50, había encontrado una nueva energía en su trabajo que nunca había experimentado en sus días como magnate inmobiliario. Había donado la mayor parte de su fortuna personal a la fundación, manteniendo solo lo necesario para vivir cómodamente y continuar su trabajo. La gente me pregunta si extraño mi vida anterior, si extraño el dinero, reflexionó Marcus durante una entrevista para una revista de negocios. Lo que les digo es que antes tenía riqueza material, pero estaba espiritualmente en bancarrota. Ahora tengo menos dinero, pero más riqueza real de la que jamás imaginé posible. La historia de la fundación también había inspirado cambios legislativos significativos. Varios países habían aprobado nuevas leyes que facilitaban la identificación y el procesamiento de casos de tráfico humano, muchas de ellas influenciadas directamente por el testimonio de Kofi ante comités legislativos. En una ocasión memorable, Kofi había testificado ante el Congreso estadounidense sobre la necesidad de mayor financiamiento para programas de prevención. Su testimonio, transmitido en vivo por Televisión Nacional, había resultado en la aprobación de una ley que aumentaba significativamente los recursos destinados a combatir el tráfico humano. Cuando era pequeño, había dicho Kofi ante los congresistas, no entendía por qué los adultos no podían ver lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Ahora entiendo que a veces no es que no puedan ver, sino que no saben cómo mirar. Nuestro trabajo es enseñarles. A medida que la fundación crecía, también enfrentaba nuevos desafíos. Las redes criminales se habían vuelto más sofisticadas, utilizando tecnología avanzada y métodos más sutiles. Pero la fundación se adaptaba constantemente, siempre manteniéndose un paso adelante.
Una de las innovaciones más exitosas fue el programa Hermanos Mayores, donde sobrevivientes adultos de tráfico humano trabajaban directamente con niños recién rescatados. La comprensión compartida y la prueba viviente de que la recuperación era posible habían demostrado ser invaluables en el proceso de sanación. Carmen, una mujer de 30 años que había sido traficada cuando era adolescente y luego rescatada por la fundación en sus primeros años, ahora dirigía este programa. Cuando veo a estos niños por primera vez, explicaba, veo mi propio pasado, pero también veo la posibilidad de un futuro diferente. Yo soy la prueba de que se puede sobrevivir, sanar y prosperar. El 10º aniversario de la fundación fue marcado con una celebración global. Eventos simultáneos se realizaron en las 15 ciudades, donde la fundación tenía oficinas, conectados por videoconferencia para crear una celebración mundial, unificada. Durante el evento principal en la ciudad donde todo había comenzado, Marcus, Kofi y Abel fueron honrados por líderes mundiales, pero el momento más emotivo llegó cuando María, la niña que Kofi había consolado años atrás, ahora, de 16 años, tomó el escenario. Hace 10 años, dijo María, su voz clara y fuerte. Era una niña de 6 años escondida en una esquina, demasiado asustada para hablar. Kofi se sentó conmigo en el suelo y me enseñó que estaba segura. Hoy estoy aquí porque él me mostró que mi voz importaba. Ahora comienzo mi primer año de universidad, estudiando trabajo social, porque quiero hacer por otros lo que Kofi hizo por mí. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Marcus sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a esta joven que había transformado su trauma en propósito. Pero quizás el momento más significativo de la celebración llegó cuando se anunció el nuevo proyecto más ambicioso de la Fundación, la Universidad Kofi Abel para Supervivientes, una institución de educación superior diseñada específicamente para jóvenes que habían sobrevivido al tráfico humano. La educación es poder, explicó Abel durante la presentación del proyecto. Pero la educación tradicional no siempre funciona para quienes han vivido traumas extremos. Esta universidad será diferente. Combinará excelencia académica con apoyo terapéutico, oportunidades de liderazgo con sanación personal. Kofi añadió, queremos crear líderes que entiendan tanto la oscuridad como la luz, que puedan usar sus experiencias para crear un mundo mejor para otros. La construcción de la universidad comenzaría al año siguiente, financiada por una combinación de donaciones privadas, subvenciones gubernamentales y una campaña de crowdfunding que había captado la atención mundial. En los años que siguieron, la Universidad Kofi Abel se convirtió en un modelo para instituciones similares alrededor del mundo. Sus graduados se convertían en trabajadores sociales, abogados, psicólogos, tecnólogos y líderes comunitarios, todos unidos por la experiencia compartida de haber transformado su dolor en propósito. Marcus, ahora en sus 60, había comenzado a pensar más en el legado que dejaría. La fundación ya no dependía de él para funcionar. Kofi y Abel, junto con un equipo de profesionales dedicados, habían asumido las operaciones diarias. Esto le daba la libertad de enfocarse en la planificación estratégica a largo plazo y en asegurar la sostenibilidad de la organización para las generaciones futuras. Durante una cena familiar tranquila, una tradición que habían mantenido a lo largo de los años, Marcus compartió sus reflexiones. He estado pensando mucho sobre el legado últimamente. No el legado de la fundación, sino el legado personal que cada uno de nosotros deja. Kofi, ahora de 25 años y director, ejecutivo de la fundación, sonrió. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que el verdadero legado no son los edificios que construimos o el dinero que donamos. Es la forma en que tocamos las vidas de otras personas, especialmente cuando menos lo esperan. Abel, de 27 años y ahora padre de una niña pequeña, llamada Hope, asintió.
como un niño de 8 años que grita una advertencia a un extraño en un aeródromo. Exactamente, sonrió Marcus. Ese momento cambió no solo mi vida, sino potencialmente las vidas de miles de niños que han sido ayudados por la Fundación. Y todo comenzó con un acto de coraje desinteresado. La conversación se volvió hacia el futuro. Kofi había estado trabajando en un libro, una memoria que contaba no solo su propia historia, sino las historias de muchos de los niños que habían sido rescatados a lo largo de los años. Quiero que la gente entienda que detrás de cada estadística hay una historia humana, explicó. Y quiero que entiendan que la esperanza es posible, sin importar cuán oscura sea la situación. Abel había comenzado a trabajar en un proyecto de inteligencia artificial más ambicioso, un sistema que podría predecir y prevenir situaciones de tráfico humano antes de que ocurrieran, analizando patrones globales de datos. Imaginen si pudiéramos detener estos crímenes antes de que sucedan, decía con entusiasmo. Imaginen si pudiéramos proteger a los niños antes de que necesiten ser rescatados. Marcus había comenzado a escribir sus propias memorias, pero desde una perspectiva diferente. No quiero que sea la historia de un hombre rico que se volvió filántropo, explicó. Quiero que sea la historia de cómo dos niños enseñaron a un adulto lo que realmente significa vivir. Mientras la noche avanzaba, los tres hombres reflexionaron sobre el extraordinario viaje que habían compartido. Desde aquel día aterrador, en el aeródromo hasta convertirse en líderes de un movimiento global, sus vidas habían sido transformadas de maneras que nunca habrían imaginado. ¿Saben qué es lo que más me asombra de todo esto? Preguntó Marcus. ¿Qué? Respondieron Kofi y Abel al unísono. Una respuesta sincronizada que habían desarrollado a lo largo de los años, que comenzó con ustedes tratando de salvarme, pero terminó con los tres de nosotros salvando a miles de otros. Y esos miles van a salvar a miles más. Es como ondas en un estanque, extendiéndose infinitamente. Kofi reflexionó. A veces pienso en todos los qué pasaría si de ese día. ¿Qué pasaría si no hubiera estado en el aeródromo? ¿Qué pasaría si hubiera tenido demasiado miedo para correr? ¿Qué pasaría si usted no me hubiera escuchado? Pero no podemos vivir en los... ¿Qué pasaría si? Interrumpió Abel. Solo podemos vivir en el qué es y el qué podría ser. Marcus asintió. Y lo que es que estamos aquí, juntos, habiendo tocado más vidas de las que jamás podríamos haber imaginado. Y lo que podría ser, bueno, eso es ilimitado. La historia de No subas al helicóptero se había convertido en algo mucho más grande que un rescate dramático. Se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que en un mundo a menudo lleno de oscuridad, actos simples de coraje pueden crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, otro niño con una voz pequeña pero valiente se está preparando para hacer la diferencia, porque ahora sabe que alguien lo escuchará, porque la historia de Kofi, Abel y Marcus continúa inspirando a personas de todas las edades a prestar atención, a actuar y a creer en el poder transformador de la compasión humana. Cada vez que alguien escucha una voz que grita pidiendo ayuda, cada vez que alguien decide prestar atención a una advertencia urgente, cada vez que alguien elige el coraje sobre la indiferencia, el legado de aquel día en el aeródromo sigue creciendo. Porque a veces los ángeles no tienen alas. A veces solo tienen una camisa desgarrada, pies descalzos y el valor inquebrantable de gritar cuando más se necesita. ¡No subas al helicóptero! Y a veces, esa advertencia desesperada se convierte en el primer verso de una sinfonía de esperanza que resuena por generaciones, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de ser la voz que alguien necesita escuchar, el coraje que alguien necesita ver y la esperanza que alguien necesita sentir. Esta es una historia de redención, de segundas oportunidades,
de familias elegidas y de cómo el amor puede transformar incluso las experiencias más traumáticas en fuentes de fortaleza y propósito. Es un recordatorio de que en este mundo complejo y a menudo cruel, la bondad humana prevalece, la compasión vence al miedo, y que cada acto de coraje, sin importar cuán pequeño parezca, tiene el potencial de cambiar el mundo. Porque al final, todos necesitamos a alguien que corra hacia nosotros cuando el peligro se acerca, y todos tenemos la oportunidad de ser esa persona para alguien más. Y cuando elegimos el coraje, cuando elegimos la compasión, cuando elegimos escuchar las voces que el mundo ha olvidado, nos convertimos en parte de algo más grande que nosotros mismos. Nos convertimos en la esperanza del mañana, construida sobre el coraje del hoy.